pero gracias por estar aquí, amadas hermanas. Entonces, si nos ponemos de pie, vamos a buscar la dirección del Señor en este taller, ¿sí? Amado Padre, gracias te damos, Señor, gracias una vez más por esta oportunidad de estar aquí, reunidas, congregadas en tu nombre, Padre, para adorarte, para glorificarte, Señor, para conocerte como hemos estado escuchando, Padre. Queremos ser esas verdaderas adoradoras tuyas, Señor. Queremos verdaderamente, Señor, experimentar esa comunión contigo, ese conocimiento de ti. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, te ruego que hables a través de tu palabra a nuestros corazones y que tu Señor reveles a cada una de nosotros, Padre, esas áreas, mi Dios, que tenemos que corregir. Bendito y alabado seas, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Ok, amadas hermanas, esta tarde el tema que me toca a mí en mi taller es Mujer demuestra quién dice ser. Y cuando hablamos de demostrar quién decimos ser, estamos hablando de que muchas veces nuestras palabras pueden no ir necesariamente con nuestra conducta, con lo que nosotros decimos ser, ¿verdad? Entonces, para esto yo le titulé a mi taller La Real ID de la Mujer de Dios, o la verdadera identificación de la mujer de Dios. Y traje mi copia de mi ID, ¿verdad? De mi identificación. Pero con la idea, hermanas, de que cuando nosotros hablamos de una Real ID, estamos hablando de un documento que se estableció ya hace como unos 4 años, que sí me empezaron a usar aquí en Estados Unidos como una garantía de que la persona que portaba esa tarjeta está legalmente en este país, tiene sus informaciones, ¿verdad? De acta de nacimiento, pasaporte, seguro social, algo que la acredita como que es veraz, ¿verdad? Que esa información y esa tarjeta es verídica, ¿verdad? Es una manera de controlar y se pospuso por el momento de la COVID, pero se cree que en el año de 2025 se va a implementar esto para poder entrar a lugares federales y para poder viajar. Esta es una manera en que las personas se identifican, ¿verdad, hermanas? Nosotros, como usualmente sabe, usted puede ir a una oficina o usted puede ir a algún lugar y usted le dice, ¿cómo se llama usted, verdad? Entonces, ¿usted qué le dice? No, pues yo me llamo Paloma Pérez. Me muestra su, ¿qué? Su identificación, ¿verdad? O sea, ellos quieren comprobar que verdaderamente yo soy la que digo ser, ¿verdad? Es muy común que en estos tiempos todo el mundo se llame cristiana, ¿sí o no? Entonces, conocemos a las personas y dicen, yo soy cristiana, yo soy cristiana, ¿verdad? Y todos a veces nosotros nos identificamos, ay, qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Y nos alegramos, ¿verdad? Pero después pasa el tiempo y empezamos a ver unas conductas así como que, ¿será o no será? ¿Verdad? Y entonces queremos hoy, a través de este estudio, ver unas pruebas, así como esa identificación tiene unas pruebas, tiene unos códigos, ¿verdad? Para verificar que esa es verdaderamente auténtica, ¿verdad? Entonces, vemos que esas tarjetas de identificación, pues pueden ser falsificadas, muchos las falsifican, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? La identificación de la cristiana, de la hija de Dios espiritual, no debe ni puede ser falsificada, porque el Señor conoce. Y vamos a ir a través de la palabra de Dios y vamos a ver, amadas hermanas, a la luz de ella, las características, las pruebas que deben de tener. Y entonces, para esto, amadas hermanas, les han entregado ya. Todas, ya tienen todas. ¿Alguien necesita una tarjeta de estas? Todas tienen una tarjeta. Entonces, esa tarjeta le puse yo la Real ID o la verdadera identificación espiritual, ¿verdad? En este caso, vamos a ir a través de la Biblia para identificar rápidamente algunas de las pruebas o las evidencias que debe de dar una mujer que se llama cristiana. ¿Y por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles, como les dije,
Y como mencionaba la hermana, encontramos en el internet tanta predicación, tantas mujeres expositoras incluso de la palabra, o se llaman pastoras o se llaman predicadoras, y usted las oye y usted dice, ay, ¿será o no será? Tenemos que conocer lo que dice la Biblia. Entonces, para eso, me gustaría que me acompañara en este momento a Juan capítulo 1, porque en su Real ID vamos a ver que esta mujer de Dios tiene un nuevo ¿qué? Nombre, un nombre nuevo, un verdadero nombre. Y la hermana dio aquí al final de la sesión algunas de las áreas que debemos de poner atención, ¿verdad? En este caso veamos, hermanas, ¿qué dice Juan capítulo 1, versículo 9, que esta mujer necesita recibir este título que solamente viene por medio de algo, ¿verdad? En este caso dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, versículo 9, dice, aquella luz verdadera, estaba en este mundo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, en el mundo estaba, venía a este mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Derecho o potestad de ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Pasaron a recibir ese título. ¿Por qué? Porque creyeron en su nombre de Jesús y porque le recibieron. Entonces, ¿pero qué clase de hijos? Hijos en el versículo 13. Estos hijos o estas hijas, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, en mi identificación aquí terrenal, yo llevo el título el apellido de mi padre terrenal, ¿verdad? Tengo esos genes de mi padre terrenal. Pero en la identificación espiritual tenemos los genes de Dios. Y dijimos, Dios es espíritu, Dios es luz, ¿verdad? Dios es justicia. Entonces, es decir, vas a recibir un nuevo nombre, y ese nombre no es cualquier nombre, como decía mi hermana, no es cualquier nombre, no es cualquier título, es el nombre de hija de Dios, porque hemos recibido la vida eterna, la vida espiritual, hemos nacido de lo alto, que es lo que dice también ahí. Entonces, en primera de Juan 1:3, que es la carta que vamos a estar viendo, amadas hermanas, si va a primera de Juan capítulo 1, va a encontrar que el apóstol Juan escribe a estas iglesias en Asia Menor que estaban siendo saboteadas, atacadas, se estaban entremetiendo falsos maestros, falsas personas que decían que sí creían en Dios, pero que no creían en Cristo, que decían que creían en Dios, pero hacían otras cosas. Y Juan escribe esta carta y dice, les voy a escribir esto para que sepan los que son, para que sepan ustedes quiénes son, para que sepan quién es Dios, para que sepan cómo es Dios. Y queremos identificar, hermanas, en esta Real ID, los que tienen este nombre nuevo. Dice aquí en primera de Juan capítulo 1, dice en el versículo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante ¿a quién? Al verbo de vida, a Cristo. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos que la vida eterna, la comunión con Dios, dice, la cual estaba con el Padre a través de Jesucristo y se nos manifestó, vino a este mundo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión, dice Juan, con nosotros los apóstoles, los que hemos creído. Y que dice, y nuestra comunión, aquí viene lo bueno, lo verdadero. Nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, este nombre nuevo nos hace partícipes de esta naturaleza divina
de esta naturaleza espiritual. Entonces, nuevo nacimiento, este nuevo nombre es el que nos da Dios por medio de una comunión personal con Él, por medio de esa relación con Dios. Y luego dice aquí también que tenemos un nuevo nacimiento. Este nuevo nombre, como hablaba, viene por medio de un nuevo nacimiento. Cuando yo nací de la familia de Belia Sánchez y de Salomón Vázquez, ¿verdad? Entonces, ese es mi nacimiento físico, natural. Pero hay un nacimiento espiritual, que Nicodemo, si van ahí a Juan 3, quizá ya están familiarizadas, pero vamos a ir sobre este pasaje, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios y nunca es tarde y nunca está de más estudiarla y estamos para eso. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, cuando este religioso viene y le dice: Señor, sabemos que que tú vienes de Dios, porque las cosas que tú haces nadie las puede hacer. Pero ¿qué le dice el Señor Jesús? De cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. En el versículo 5 le dice Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua, ¿y qué? Y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Una mujer, una verdadera hija de Dios, tiene que nacer de nuevo. Tiene que tener un nuevo nacimiento, tiene que nacer de lo alto, tiene que, como decía mi hermana hace un rato, desprenderse, en una manera de decirlo, de esta área humana, de esta área pecaminosa, y entregársela, sometérsela a Dios y recibir de parte de Dios ese nuevo nombre, esa nueva naturaleza, nacer de lo alto, nacer espiritualmente. ¿Qué quiere decir nacer de lo alto? Es decir, tener un comienzo de vida espiritual donde uno, por la fe en Cristo, recibe esa maravillosa transformación, esa maravillosa regeneración que vendría siendo un nuevo comienzo en tu vida, un borrón y cuenta nueva, una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la palabra en 2 Corintios? Nueva criatura es. Es decir, amadas hermanas, hay un nombre nuevo, hay un nuevo nacimiento. Pero ¿qué dice también aquí? Que tenemos una nueva ¿qué? Ciudadanía. Es decir, muchas veces luchamos por la ciudadanía americana, ¿sí? O venimos de nuestros países, o a veces nos sentimos orgullosos de nuestras ciudadanías. Pero ¿sabe qué? Lo más maravilloso es que cuando venimos a Cristo, cuando el Señor hace esta obra en nosotros, nuestra ciudadanía ya es ¿qué? Celestial. Veamos lo que dice en Filipenses 3:20. Esas características que tiene la Real ID de la mujer verdadera cristiana es un nacimiento, es algo espiritual. Esta verdadera ID, esta no puede ser corrompida, esta no puede ser manipulada, esta no puede ser alterada. Hermanas, tenemos que identificar la característica de esta Real ID. Filipenses 3:20 dice lo siguiente. Si llegó aquí, Filipenses 3:20. Dice: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. ¿De dónde qué? También esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así es de que, amadas hermanas, esta ciudadanía, esta Real ID nos identifica. Entonces usted va a identificarse y va a identificar a otras personas que, porque han nacido ¿qué? De nuevo. Ya la vida vieja pasó. Ya andan en una nueva vida, en una comunión con Dios. Y vamos a estudiar un poquito más de esto. Entonces, esta ciudadanía ahora es la aspiración que tenemos, o la meta es allá, en los cielos, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, donde nosotros también esperamos que Él regrese, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Así es que, amadas hermanas,
dice también que nosotros tenemos un nuevo tipo de sangre, ¿verdad? En un sentido decirlo, nuevo tipo de sangre, porque ahora ya no es la vida de los genes de mi padre la que debo de manifestar, sino la sangre con la que he sido lavada, la sangre con la que he sido rescatada. Eso es lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Vayamos a Primera de Pedro primero, Primera de Pedro 1:17. Primera carta de Pedro 1, versículo 17. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, quiere decir todo el tiempo de nuestro caminar aquí en la tierra, sabiendo que fuisteis rescatados, redimidos de esa vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. ¿Cómo era esa naturaleza? Caída, pecaminosa, enojona, ¿verdad? Lo que sea, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ahora hay una nueva naturaleza. Ahora dice, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino que con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Qué es lo que vale más en aquella vida que ha sido renovada, regenerada, que ha sido lavada? Ha sido lavada por la sangre preciosa de Cristo. Entonces, amadas hermanas, como dice también en Primera de Juan 7, dice que si nosotros andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos lava, nos limpia de todo pecado. Así es que el tipo de sangre ya no es cero positivo, A positivo. No, el tipo de sangre de la Real ID es la sangre de Cristo. Queremos honrar no al Padre, no la sangre terrenal, no la sangre de mi orgullo, de mi apellido, la sangre de Cristo. Esa es la razón en la que nosotros nos identificamos ahora. Esa es la manera en que nos identificamos. Es decir, nosotros ahora somos portadoras de esa sangre preciosa. Debemos de llevarla para honrarla en nuestra vida. Ahora, la estatura en nuestra identificación, ¿verdad? Usted puede ser bajita, alta, un poquito más llenita, más delgadita, no importa. Aquí lo que importa es que como meta tenemos ahora alcanzar la estatura de nuestro Señor Jesucristo, la estatura de Cristo. Efesios 4 del 11, vamos a ir a Efesios capítulo 4 del 11 al 13. Efesios 4 del 11 al 13. Dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios dejó maestros, pastores, evangelistas para que edificaran la iglesia. Pero mire, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de su Hijo Jesús, del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida que de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es nuestra estatura. Esa es la aspiración a que tenemos. Esa es la medida que debemos de anhelar. Ese es lo que debemos de perseguir como hijas de Dios y lo que nos debe de identificar como verdaderas hijas de Dios. Así es que, amadas hermanas, esta estatura no es ya la física, sino es la espiritual. Como mujer espiritual, la Real ID nos habla también de un sello. Nos habla de un sello. Pero este sello que traen, como dije anteriormente, muchas veces es falsificado. Pero ¿sabe qué? Este sello, amadas hermanas, es el sello del Espíritu Santo que dice en Efesios capítulo 1, versículo 13 al 14. Dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
que es las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¡Qué bendición! Este sello no se corrompe, este sello no se duplica, este sello no se falsifica. Este sello es el sello de Dios mismo en su corazón. Una Real ID tiene estas características: un nombre nuevo, un nuevo nacimiento, una ciudadanía nueva en los cielos, un tipo de sangre que es la sangre de Cristo. La estatura es la meta de alcanzar la estatura de Cristo, y el sello de garantía es el sello del Espíritu Santo. Amadas hermanas, con eso dicho, vamos a voltear nuestra hoja y vamos a ir, con el tiempo que nos queda, a ver estas evidencias, estas pruebas que debe de ver en la mujer de Dios. Mujer demuestra quién dice ser. Es decir, yo no me puedo parar y decir ahí en la puerta del palacio en Inglaterra y decir que soy la hermana de Kate Middleton, ¿verdad? Sí. Me decía, oh sí, a ver, identifícate, ¿no? No, pues Pérez, ¿de dónde? O sea, no, aunque yo diga lo que diga, ellos no me van a creer. Yo no tengo manera de identificarme con ella, ¿no? Entonces, de igual manera, en cualquier otro lugar, en este caso, como hija de Dios, si yo digo yo soy una hija de Dios, tengo que presentar ¿qué? Evidencias, ¿verdad? Pruebas de quien digo ser. Entonces, por eso, hermanas, vamos a ir nuevamente aquí a Primera de Juan. Ahí vamos a estar más del tiempo en la carta de Primera de Juan. Vamos a ir al capítulo 1 y vamos a identificar con el tiempo que nos queda de una manera rápida, 7 pruebas. Hay mucho más, hermanas, pero quiero identificar 7 pruebas que identifican a una verdadera hija de Dios. 7 pruebas que nos identifican. Y esto, hermana, mire, el propósito, yo no quiero ponerle el dedo a nadie. O sea, todas las que están aquí quiero que sepan que Dios habló a mi corazón a través de este devocional. Y mi deseo de mi corazón es que Dios hable a su corazón y que pueda usted misma examinarse. El deseo es que cada una de nosotras nos autoexaminemos para que podamos reconocer nuestra posición primero delante de Él y asegurarnos de que damos evidencia, de que estamos dando evidencia de lo que decimos ser. Al contrario, si no estamos seguras, arrepentirnos, ¿verdad? Y confesar nuestro pecado delante del Señor, porque Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y lavarnos de toda nuestra maldad, ¿sí o no? Así dice la palabra del Señor. Entonces, veamos estas 7 pruebas. La primera, ahí la tienen en su cartoncito. La primera dice: tienen comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Vayamos ahí, como dije, ahí en Primera de Juan capítulo 1. Dice en el versículo 3, Juan les dice: lo que yo he visto y oído, eso les anuncio. ¿Para qué? Para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Pero nuestra comunión verdaderamente es... Hermanas, no hay cosa más maravillosa, como lo hemos oído anteriormente, que tener esa koinonía. Esa es la palabra comunión en griego. Koinonía con Dios. Es decir, tener una comunión, una participación mutua con Dios, una causa común con Dios, una vida común con Dios, donde todo lo que te interesa es lo que a Dios le interesa, donde lo que a Dios le agrada, eso quieres hacer, y donde lo que a Dios le desagrada, tú no lo quieres hacer. Esa es comunión. Comunión es participar de esa naturaleza divina por la cual, como mencionaba anteriormente mi hermana, podemos doblar nuestras rodillas, podemos levantar nuestras manos, podemos llorar ante Él, podemos tener esta comunión en la cocina, en la sala, en donde vayamos. ¿Por qué? Porque está cerca de nosotros, y esa es la comunión. Pero esta comunión, como mencionó también mi hermana, y como lo hemos anteriormente dicho, no puede suceder a menos que la tengamos también con su Hijo Jesucristo. Así es que una verdadera adoradora, hija de Dios, tiene comunión con el Padre, pero a través de su Hijo Jesucristo. Nadie dice que el Señor viene al Padre si no es por mí. Es decir, Cristo es el medio, Cristo es el camino, Cristo es la vida, Cristo es el que nos lleva al Padre.
Y nadie viene a mí, dice el Señor Jesucristo, si el Padre ¿qué? No lo trajera. Es decir, ellos tienen una armonía, tienen una coinonía, tienen una comunión entre Padre e Hijo. Pues dice Juan, ustedes también vienen a participar, al igual que nosotros, en esta comunión. Así es que, amadas hermanas, una de las pruebas contundentes, o sea, ¿quieres verificar que eres una hija de Dios? Tu comunión con el Padre, tu comunión con su Hijo Jesucristo. Es decir, que este es uno de los propósitos mayores de Juan, al decir, hermanos, están rodeados de falsos maestros, están rodeados de personas que dicen que creen en Dios, están rodeados, pero ¿sabe qué? Ustedes tienen comunión con el Padre. Ustedes son del Padre, ustedes son del Hijo, el Hijo y ustedes y nosotros somos uno, somos una unidad. Cuando el Señor Jesucristo ora en Juan 17, le pide al Padre, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Esa es coinonía, esa es comunión. Hermanas, qué privilegio. Qué bendición. Por eso, como decía mi hermana, tenemos que conocer a nuestro Dios. Esa es la razón de ser verdaderas adoradoras, venir al conocimiento de Dios. ¿Y qué dice la palabra en Juan 17:3? El Señor Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, Padre. ¿Qué? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Así es que, amadas hermanas, esta es una de las pruebas contundentes. ¿Qué? Tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿por qué es esto importante, hermanas? Porque mucha gente se dice que cree en Dios, ¿sí? Pero muchos no creen en Jesucristo o no creen que Jesucristo es el Hijo. No podemos decirle, hermanos, a aquellos que no creen en Jesucristo, como es el Dios encarnado, el Dios humanado, el Dios que vino a este mundo a darnos a conocer ¿a quién? Al Padre, ¿sí? Al Padre. Él vino a darnos a conocer al Padre. Así es que la segunda prueba, hermanas, en esa comunión con el Padre y con su Hijo, se tiene que reconocer y confesar los pecados. Se tiene que reconocer que somos ¿qué? Y que Él es santo. Entonces, hemos estudiado el carácter de Dios. Él es luz inaccesible. Pero nosotros tenemos que venir a través de Jesucristo confesando nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores. Una característica, hermanas, de la ID cristiana, de la ID espiritual, es que reconoce que es ¿qué? ¿Usted ha conocido cristianos que dicen que no son pecadores? Hay muchos. Pero ¿qué dice la palabra? Veamos, hermanas, veamos lo que dice ahí en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué? Somos mentirosos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ponga atención. Si decimos que no hemos pecado, ¿qué pasa? Nos engañamos, somos mentirosos. Y que la verdad no está en nosotros. Ahí hay una gran cosa, hermanas. Examinemos. ¿Soy una hija de Dios verdaderamente? ¿Confieso o le he confesado y le confieso mis pecados a Dios o los sigo guardando ahí en el baúl? Porque muchas veces, hermanas, sabemos que tenemos pecado, sabemos que estamos pecando, pero ya vamos a entender lo que dice la Biblia referente a eso. Pero dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Limpiarnos de toda maldad. Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, le levantamos una calumnia a Dios y le decimos, no, yo no soy pecador, Dios.
Imagínense al santo, al soberano, al omnisciente, al sabio Dios decirle que no soy pecadora. ¡Qué blasfemia! ¡Qué pecado no reconocerlo delante de Dios! Y su palabra, ¿qué pasa? No está en nosotros. Entonces, una manera de verificar que somos realmente verdaderas adoradoras, verdaderas hijas de Dios, es que reconocemos y confesamos. El que confiesa su pecado prospera, pero el que lo encubre no prospera. ¿Ok? Así es que el que confiesa su pecado y se aparta, ese prospera. Pero el que sigue en ese camino no prospera. Aquí dice que si confesamos nuestros pecados, ¿sabe lo que quiere decir esa palabra confesar? Viene del griego homologeo, que quiere decir hablar la misma cosa, hablar lo mismo o dos que están de acuerdo. ¿Qué quiere decir eso, hermana Paloma? Pues que estamos de acuerdo con lo que a Dios le dice pecado, nosotros también le decimos pecado. No, que Dios dice que esto es pecado y nosotros, ay no, pero no es tan malo, yo no creo que tiene nada de malo hacer eso. Ay, pero ¿a quién le hace daño a uno con eso? No, no es lo que tú piensas, es lo que Dios dice. Y Dios dice cómo es y cómo se hacen las cosas, no como nosotros decimos. Entonces esta palabra homologueo, que quiere decir confesar, está diciendo que estamos de acuerdo en llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado, ¿sí? Es decir, no hay más, no hay vuelta, no le rodees. Si es pecado, confiésalo. Si es que te gusta, no, bueno, a lo mejor no te gusta, pero a lo mejor te encanta el chisme. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Confesarlo, decirlo. Si es que tú estás haciendo algo que es murmurar contra el pastor, murmurar contra alguna hermana, pues tienes que confesarlo como es, ¿sí? Si es que a ti te gusta, pues sí, lo que sea, ¿verdad? Calumniar, lo que sea. Yo estoy diciendo solamente algunas, pero nosotros sabemos, hermana. Entonces hay que llamarlo como es. ¿Cómo le llama el mundo a la desviación sexual? ¿Verdad? Ellos le llaman, es una enfermedad, una debilidad, lo que le quieran llamar, pero eso se llama ¿cómo? Eso es pecado, ¿verdad? Entonces, lo mismo cualquier otra cosa. Así es de que el número 3, hermana, entonces dice, la tercera es, obedecen ¿qué? A Dios. Y aquí nos vamos a detener un poquito más, hermanas, porque esta es una parte muy clara. Esta es una prueba, una evidencia muy importante para la mujer de Dios. Obedecen a Dios. Miremos lo que dice ahí mismo en 1 de Juan capítulo 2, versículos 3 al 5. Dice así, amadas hermanas, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, otra vez, ¿es qué? Mentiroso. O sea, no le creas, no es una cristiana, no es una hija de Dios. ¿Por qué? Porque no obedece a Dios, no guarda los mandamientos de Dios. Dice, y luego dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Pero qué? El que guarda su palabra, en verdaderamente, esa palabra verdaderamente es importante. En verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y por esto, por esa razón, por esa seña, por esa evidencia, sabemos que estamos en Él. ¿Quiere ver la evidencia? ¿Quiere dar evidencia? Obedezca a Dios, obedezcamos a Dios, guardemos sus mandamientos, guardemos su palabra. Eso, hermanas, es de suma importancia. Es decir, hermanas, esta palabra guardar en el griego quiere decir tereo, que quiere decir conservar, observar o dar atención a los mandatos de Dios continuamente, presente continuo. La obediencia es una evidencia contundente para probar que verdaderamente somos ¿qué? Hijas de Dios. Una ID, una real ID,
hermanas, de la mujer de Dios es aquella que no nada más dice conocer a Dios, sino que le obedece, guarda sus mandamientos, es vigilante, celosa de los mandatos de Dios. Cristo dio evidencia, hermanas, por medio de la obediencia. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10. Miremos lo que dice aquí, porque tenemos un gran ejemplo, ya lo sabemos, en Filipenses capítulo 2 también dice lo mismo, pero me impactó este pasaje, hermanas, en Hebreos, que dice lo siguiente. Hebreos capítulo 5, versículos 5 al 10. ¿Estamos ahí? Ok. Dice lo siguiente. Ay, me equivoqué. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿A quiénes engendró el Señor? Primeramente, quiero decirles que aquí no está hablando de que Dios le dio que no existía Cristo, sino está diciendo: yo te puse para esto, yo te envié para esto, yo te he enviado a esta comisión. Pero a nosotros nos dio ese nuevo nacimiento también. Hemos sido engendradas, dice, no de voluntad de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿aprendió qué? La obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser ¿qué? Autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Detengámonos aquí, hermanas. Dice la palabra del Señor que el mismo Cristo, aún suplicando, dice, con ruegos, con súplicas, con gran clamor y con lágrimas, ¿a quién le suplicaba? Al Padre. ¿Se recuerdan cuando le suplicaba? En el huerto. Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero. Así oramos, ¿verdad? Así oramos cuando nos tenemos que someter a nuestros esposos, ¿verdad? Y cuando no nos gusta, ¿verdad? Y cuando queremos tomar una decisión y que nosotros sentimos que es a la derecha y Dios nos dice no, a la izquierda. Y entonces nosotros así oramos, ¿verdad? Con súplicas. No, hermanas, dice que Él, aunque sufrió, Él aprendió obediencia. ¿Qué quiere decir? ¿Que era algo nuevo para Dios, para Cristo? Quiere decir, Él practicó obediencia. Él llevó a cabo la obediencia. Amadas hermanas, si Cristo nos está dando el ejemplo, nosotros podemos hacerlo. Clamemos de esa manera. Cuando usted se encuentre en una situación donde usted no quiere obedecer, dígale: Señor, mi carne no quiere obedecer. Mis emociones me dicen del lado contrario. Pero Padre, yo no quiero hacer mi voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Ayúdame, por favor. Ayúdame a callarme. Ayúdame a hacer esto porque yo sé que es para tu gloria. Esa es una identificación. Obedecen las hijas de Dios al Señor. Guardan sus mandamientos. Guardan su palabra. El Señor Jesucristo, mire lo que nos concedió por su obediencia. En el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado en esa obediencia, vino a ser autor de ¿qué? De eterna salvación, amadas hermanas. Esa salvación costó obediencia. Esa salvación, ¿para quiénes? Para los que, ¿qué dice ahí? ¿Para quién es esa eterna salvación? Dígalo recio, no la oigo. Para los que le obedecen, dice ahí. Eterna salvación para todos los que le obedecen. Es necesario, hermanas, obedecer. ¿Dice ser cristiana? ¿Dice ser una hija de Dios? Hay que obedecer. Hay que obedecer a Dios. Es decir, amadas hermanas, es muy importante que sepamos
que la obediencia es esencial. ¿Por qué? Porque demuestra que amamos a Dios. ¿Cuáles son los mandamientos según Mateo 22? Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, tu mente, tu alma, todo tu ser, tus fuerzas. Ese es el primero. ¿Y el segundo? Amarás a tu prójimo, ¿verdad? Hermanas, es importante la obediencia. ¿Por qué? Porque probamos que hemos obedecido su llamado, como oímos ahorita. Como dice en Pedro, en segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a ir ahí rapidito. Primera carta de Pedro, capítulo 1, dice así, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre, según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer y ser ¿qué? Rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Es decir, que tuvimos una real cristiana o verdadera cristiana, tuvo que responder ¿a qué? Al llamado de Dios a la salvación. Y si ha usted respondido al llamado, entonces, amadas hermanas, según esta carta en primera de Pedro, es que nosotros fuimos elegidas según el conocimiento anticipado de Dios. ¿Para qué? Obedecer. Estamos ¿qué? Capacitadas para obedecer. Entonces, pero también, hermanas, demostramos a través de la obediencia que amamos a los hermanos. ¿Qué dice la palabra en primera de Juan 2, 9 al 11? Ahí mismo vamos a primera de Juan 2, 9 al 11, rapidito. Dice así, primera de Juan 2, 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, ¿está qué? Todavía en tinieblas, es decir, no ha venido a la luz, porque Dios es luz. El que ama a su hermano permanece en ¿qué? En luz, ya está en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está ¿qué? En tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amadas hermanas, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Es o estamos en luz o estamos en tinieblas. Y si estamos en luz, ¿qué tenemos que hacer? Amar a los hermanos. No darnos la espalda cuando algo pasa. No pasar la página como que nada sucedió. Amar a los hermanos significa morir a mi tiempo, a mis deseos, a las cosas que a mi prioridad a mí, sino ver qué puedo hacer por el hermano. Si es oración, oración. Si es ayuda, ayuda. Lo que sea, pero no podemos, porque es el que no ama a su hermano, ¿qué dice? No está en la luz, no está en. Entonces, una característica es la obediencia, porque a través de la obediencia imitamos a Cristo, a través de la obediencia amamos a Dios, a través de la obediencia amamos a los hermanos. Pero la cuarta, hermanas, ¿aborrecen qué? Al mundo. Aborrecen al mundo, hermanas. Esa es una característica de una verdadera adoradora. No participa de las obras. Qué triste cuando andamos en esos palenques, en esas cosas, en esas actividades del mundo. Y bueno, digo, creo que ¿no es esa la hermana? En medio de toda la... ¿Qué es eso? Nosotros no participamos de las obras del mundo. Esas cosas ya pasaron. Nosotros somos de luz. ¿Qué dice la palabra del Señor allí, hermanas, en primera de Juan 2:15? Vamos ahí. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? No puede estar el amor del Padre en él. No está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, las emociones, los deseos de los ojos, lo que ven, y la vanagloria de la vida, ¿qué dice? No provienen del mundo, no provienen del Padre.
sino del mundo. No provienen del Padre, sino del mundo. Es decir, las cosas, hermanas, que son del mundo, para el mundo, ¿verdad? Allá están los que no conocen al Señor, allá están los de las tinieblas, esos son de allá. Nosotros ya no somos del mundo. Nosotros no pertenecemos al mundo. No debemos amar las cosas del mundo porque no vienen de Dios. ¿Qué estoy refiriéndome, hermana? Estoy refiriéndome a este sistema, a este cosmos, a este sistema mundial que le dice que las cosas son fan, que son agradables. Y esas cosas realmente son pecaminosas. Se les está enseñando a los niños en la escuela a aceptar todo tipo de cosas, de ideologías. Se les está enseñando en la televisión, se les está enseñando en el teléfono, en el internet. Todo este tipo de cosas, hermanas, debemos de tener cuidado con las redes sociales. Usted no se compare con el mundo poniendo sus fotos allí sexys y sus fotos todo. ¿Qué es eso? Si usted es del mundo o es de Dios, es de la luz o es de las tinieblas, pongamos atención. Entonces, la Real ID es la que se caracteriza con la luz, con la comunión con Dios, ¿verdad? Con la vida nueva y no con el mundo. ¿Es lo que dice aquí o no? Es lo que yo estoy entendiendo, a menos que usted entienda algo diferente, pero yo entiendo que dice que las cosas del mundo no provienen del Padre, ¿verdad? Sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, hermana, es algo que va a terminar, se ve emocionante. Se ve bien, se ve bonito, pero va a acabar. ¿Pero qué? Nosotros nos espera allá. Una morada eterna, una comunión eterna, un reino eterno con Cristo. Eso es maravilloso, hermanas. Así es que no tenemos nada que anhelarle a este mundo. Ya estuvimos ahí. Dice, ya no volvamos ahí, aborrecer al mundo. No nos contaminemos con el mundo. Pero también valoran al amor de Dios. Hermanas, qué hermoso, valoran el amor de Dios. Entonces, en este caso, hermanas, al valorar el amor de Dios, como dice en Primera de Juan 3, nada más pase la página rapidito ahí, valorar el amor de Dios, dice mirar, blepo, mirar detenidamente, mirar, poner atención a valorar cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos, ¿qué? Como decía el primer título, hijas de Dios. Valoremos el amor de Dios, hermanas. Eso es lo más maravilloso que nos ha acontecido, ser elegida, sacada de las tinieblas, de la muerte espiritual y habernos sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Eso es de maravilloso, eso es algo de valor. Debemos de valorar el amor de Dios. Así es que, hermanas, valoremos esta posición, mantengámonos en santidad, porque dice ahí en el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué dice? En él se purifica a sí mismo, así como él es, ¿qué? Puro. Así es que no practiquemos el pecado, no andemos en inmundicias, ya no son para nosotros esas cosas. Mire lo que dice ahí rapidito en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca, pero todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanas amadas, dice en el versículo 10, el 8, el que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció Cristo, el Hijo de Dios, para deshacer, romper las obras del diablo. Y todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado, no practica el pecado. Porque la simiente, el Espíritu de Dios, de cual nació, está ¿dónde? Está en él y no puede continuar pecando. Porque es nacido de Dios, es un hijo de Dios, es una hija de Dios. En esto se manifiesta. Veamos esas palabras que hemos estado oyendo. En esto sabemos, en esto se manifiesta el que dice y el que no dice. En esto se manifiestan ¿quiénes? Las de Real ID. Y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces, amadas hermanas, valoran el amor de Dios. Permanecen en Dios. No se mueven
de ahí, de la comunión con Dios, de la relación entre los hermanos, de la congregación con los hermanos. No se mueven, hermanas, siguen en la fe. ¿Conoce usted personas que fueron cristianas? ¿Cómo que fueron? Entonces no eran. Decían ser. No, hermanas, no puede ser que eran, porque en realidad nunca fueron. Entonces la que es verdadera permanece. Dice la palabra del Señor en primera de Juan 4, 12 al 13. Dice que estos, dice en la primera de Juan 4, versículo 12 al 13, así rapidito, ya vamos a terminar. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, y Él en nosotros, en que nos ha dado ¿qué? Su Espíritu. ¿En que nos ha dado qué? Su Espíritu. Hermanas, en esto conocemos que permanecemos en Él, en que nos ha dado su Espíritu. Es decir, una mujer de Dios verdadera permanece en el Señor. Los que se van es que no eran. Si usted quizás se pueda mover de iglesia por razones de dirección, que se cambió, que lo que sea, pero permanece en Cristo, permanece en la verdad, permanece en comunión con los hermanos. Entonces la verdadera permanece en Dios. La última, hermanas, tiene que certeza de vida eterna. Tiene certeza de vida eterna. Con esta terminamos, hermanas. Vea primera de Juan 5, 13 al 15. Hermanas amadas, la mujer verdadera, aparte de que permanece en Dios o por su permanencia en su comunión con Dios, tiene la seguridad de la vida eterna. No que la va a perder la salvación. Nunca perderá su salvación. Si es de hija, es hija para siempre. Y dice la palabra del Señor en primera de Juan 5:13. Estas cosas, ese es el propósito de Juan escribir esta carta. Primera de Juan dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Usted cree en el nombre del Hijo de Dios? Aquí dice, para que sepáis que tienes, no vas a tener, tienes vida eterna, tenéis vida eterna. Y para que sepáis, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza, hermana, esta es certeza, esta es seguridad. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad, ¿verdad? Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esa es seguridad. Hermanas amadas, la garantía, la certeza de que tenemos esa comunión con Dios. Así es que tiene confianza para orar, tiene confianza para acercarse a Dios, tiene intimidad con Dios, se aparta del mundo, no ama al mundo, ama a Dios, ama a los hermanos. Hermanas, estas son 7 evidencias. A manera de aplicación, amadas hermanas y amigas, ¿verdad? ¿Cómo está tu ID? Si está real, gloria a Dios. Pero en esta vida tenemos que reconocer que no es suficiente decir que creemos o que conocemos a Dios, sino hay que dar ¿qué? Evidencia de que somos hijas de Dios, que tenemos comunión con Él y andamos con Él. Conclusión, la palabra del Señor en 2 Corintios 13:5 dice, examinaos pues a vosotros mismos si sois de la fe. 2 Corintios 13:5, anótelo, léalo. Examinémonos cada una. Yo no conozco a usted su vida, pero Dios sí la conoce y otras la conocen. Así es que cuidemos, examinemos. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, gracias te damos por esta tarde. Una vez más, Padre, tu gracia, tu misericordia nos han traído aquí, Señor. Padre, una mujer que dice ser una verdadera adoradora, que dice ser una verdadera hija tuya, tiene que dar evidencias, Padre. Padre, estas son algunas, pocas de las tantas evidencias que da el apóstol Juan inspirado por tu Espíritu. Padre mío santo, ayúdanos, Padre,
a que nosotros podamos ser esos luminares en este mundo que alumbran, Padre, a los que están en tinieblas. Si hay alguien aquí, Padre, que anda en la práctica del pecado, Señor, que, Padre, dice con su boca algo, pero que sus hechos no lo demuestran, tú convéncele, Señor. Tú tráele al arrepentimiento y ayúdale a caminar verdaderamente como lo que dice ser. Padre, que, Señor, si hay alguien aquí que no te conoce, que está en tinieblas, que no anda en la luz, que tú le resplandezcas por medio del evangelio y que reconozca que es pecadora, que te necesita y que, Padre amado, solamente en Cristo tiene vida nueva, tiene vida eterna. Padre, te lo pongo todo en tus manos y te doy las gracias, la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanas. Pues vamos a orar rapidito por los alimentos porque vamos a pasar allá, ya es hora de comer, ¿sí? Padre Todopoderoso, gracias te damos en este momento, Señor, una vez más, Padre, gracias por este alimento espiritual, Señor, y gracias, Padre Santo, por la oportunidad de estar congregadas aquí en tu nombre. Gracias por ese alimento físico que han preparado, Señor, Padre, con tanto amor y que tú has proveído con tanto amor. Padre, oramos que tú los bendigas, que sean provechosos a nuestro cuerpo, Padre, y gracias nuevamente. Bendice nuestro compañerismo en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanas, estamos despedidas. Podemos pasar a tomar nuestro almuerzo. Gracias. Dios les bendiga. Sí, pueden dejar todo aquí, hermanas. No, aquí no pasa nada. Nada más acuérdese dónde las dejó, porque no vaya a andar buscándolas en otro lugar.